Primeramente, gracias a cada uno de los expositores por la inmediata respuesta a la convocatoria y por las exposiciones. Y bueno, queda abierto de alguna manera el espacio como para consultas, preguntas, debate, en definitiva, la idea a posteriori de las presentaciones. ¿Alguna pregunta? Yo hablo. Así que digo, un tema con respecto a la plata que no sé si se podrá contestar o no, pero más de obra depende de las medidas no estructurales, pero Marcelo recién dijo algo que me sentí un poco orgulloso porque en un momento con él y discutimos mucho con la hidráulica de la provincia con respecto a las recurrencias, o si queréis los parámetros de diseño para definir el caudal que en Buenos Aires y en las autopistas, como con el proceso de trabajo de Holberg, es un nivel bastante más alto que el punto de vista de hidráulica de la provincia. Y tomando un poco lo que Rodolfo mostró del caudal hidráulico y hidrológico, que a mí en el momento, obviamente con ese nivel de precipitación, está claro que sube el mar, me llama la atención mucho el tiempo que tardó en bajar el agua. Entiendo que un poco es respuesta a la curva que mostró Rodolfo de la diferencia entre el caudal hidrológico y el hidráulico. Me da la impresión que obviamente una inundación, una lluvia de esa magnitud era imparable, pero que la magnitud, y ahí lo comparto con lo que dijo Luis María, creo que La Plata faltan obras porque está muy subdimensionado. Sí, la estructura con respecto, si querés, a comparativamente a Buenos Aires, donde obviamente faltan obras, pero las obras que existen, que son antiguas y las modernas, tienen un nivel de riesgo menor que las obras históricas de La Plata, si queremos ver, no sé, si podés hablar un poco más o aclarar, o alguno que esté en el tema, por ahí yo no trabajo es el que está de La Plata. No, evidentemente creo que La Plata tiene un nivel de subdimensionamiento de su infraestructura hídrica basado un poco en los criterios de diseño de la Dirección Hidráulica, que son diseñar pluviales para 2 años y verificarlo para 5, digamos. Eso es prácticamente contener las lluvias de todos los años y evacuarlas. Lo que estábamos diciendo que estaría bueno hacer todas las obras que nos permitan protegernos lo máximo posible, lo máximo constructivamente y económicamente posible. En La Plata estamos complicados porque yo mostré una foto de la salida está completamente urbanizada por viviendas muy precarias, que serían muy fáciles de sacar, pero políticamente es casi imposible. Entonces, de cualquier manera hay que evolucionar hacia hacer las obras. Lo que la gente cree, y eso creo que es un error, es que porque no estuvieron hechas las obras nos pasó lo que nos pasó en el 2 de abril, y eso no es cierto. El tema de la duración ha sido una duración muy extensa, empezó a las 6 de la tarde y duró hasta las casi 24 horas, con una lluvia extendida en los focos de 3 o 4 horas cada uno. Así que pudieron haber factores locales de retención, no lo sabemos todavía, pero evidentemente hubo muchos aportes de las cuencas rurales con altas velocidades y después inundaciones tipo remanso de larga duración y de larga extensión. Pero coincidimos que hay que hacer obras estructurales para levantar el nivel de protección. ¿Qué respuesta han tenido en cuanto a, digamos, al acercamiento político que tienen ustedes como profesionales y con el tema, digo, de la gente que, intendentes o gente que se encarga de llevar a cabo medidas? ¿Cómo han encontrado la respuesta de las personas? ¿Son conscientes de que hay que tomar medidas no estructurales? ¿Son conscientes de que hay que educar? A ver, yo te contesto.
Yo te voy a dar un caso nada más que ocurrió, no te voy a decir el nombre. Pero en las medidas no estructurales, en general se producen las inundaciones y quien es jefe natural de llevar a cabo las acciones que vienen después de las inundaciones es el intendente, en general el municipio. Salvo que institucionalmente el gobernador esté al lado, entonces siempre la figura mayor que está al lado. Pero ya hace un tiempo me hicieron una entrevista por radio y yo te decía de que los manuales, los planes de contingencia que ya se habló, en general parecen manuales de heladera, porque se lee la primera y segunda página y después no lo lee nadie. Y el primero que lo tenía que haber leído todo era el intendente. Al punto tal, hubo un intendente que dio una alerta azul. Y en los planes de contingencia, el azul no existe. Eso es para que tengas idea entonces de cómo se maneja esta cuestión, que obviamente es un tema de Quisiera agregar un tema a tu pregunta. Mi percepción personal es que hemos hecho mucho marketing de lo que hacemos los ingenieros y creo que si lo vemos en cualquier programa de televisión, cuando la gente quiere soluciones a las inundaciones, jamás es corresponsable darse cuenta que solamente tienen obras. Son las obras maravillosas, ¿qué obras? Faltan obras. Si analizan las entrevistas, etc., ninguna otra persona se le ocurre otra cuestión, porque eso es lo que ha recibido como información. Por lo tanto, la confianza es ir hacia las obras. Y yo personalmente creo que a veces precisamente el secretario del riesgo en la provincia de Santa Fe, un médico, en algún momento me pidió directamente cuál podría ser un mensaje muy cortito nomás en la página de lo que eran las inundaciones. Y dije, doctor, esto en realidad, para mí las inundaciones son los impactos de la ciudad, ¿no? Y nadie podría pensar que un infarto se resuelve con una bandita mágica. Hay un conjunto de factores de riesgo para atender que verdaderamente implica que uno puede prevenir ese riesgo. Nadie puede pensar que uno pueda resolver un infarto como tampoco lo puede resolver con una obra. Es una combinación de ambos elementos. Pero creo que el imaginario colectivo de las personas, pregunten a cualquiera de sus amigos, colegas, familiares, etc., todos le van a decir cuál es la solución frente a las inundaciones, obras, no hay otra cosa. Es educación. Quería agregar una cosita de lo que ocurre en este momento en La Plata y lo que ha ocurrido en las otras ciudades donde tuve la oportunidad de participar. Hay un problema que después de la emergencia hay un tema jurisdiccional. En realidad los ríos son de la provincia, los planes de contingencia son responsabilidad del intendente y la nación aparece también como un actor convidado. Y lo que se ve es que hay un montón de esfuerzos dispersos. Hay reuniones en este momento en La Plata del intendente con gente técnica de La Plata que está totalmente desvinculada del trabajo que está haciendo la universidad, que se lo encarga la nación, y la provincia en otras oportunidades lo que ha salido es a licitar proyectos u obras. Entonces, acá lo que estamos diciendo es que hay que mirar los problemas en forma integral. Y lo que a mí me preocupa cuál es el marco institucional, qué organismo o cuáles de estas instancias debe tomar esa visión después que ocurrió el evento, porque si no se mueren en acciones dispersas. Nos encontramos que en muchos casos hay mapas de riesgo, los mapas de riesgo no están involucrados dentro de un plan integral no estructural y por ende no sirven, o nos encontramos con proyectos de puentes más largos que terminan no haciéndose porque no hay un marco general, un documento que sea un eje rector como creo que lo hay hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces la pregunta que vos hacías es, hay una buena respuesta en la emergencia pero dispersa, y eso es preocupante. Como decías vos, Daniel, en algunos casos, o sea, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, por ahí, por su tamaño, el
este tipo de planes directores hídricos son de público conocimiento y trascienden las gestiones. Yo creo que peor aún es en el caso de localidades pequeñas que con sus fondos públicos pagan esos planes y esos planes pasan a ser propiedad de la gestión de turno. Y cuando la gestión de turno se va, ese plan desaparece y el dinero con el que se pagó ese plan era un dinero público, digamos, no era de la gestión en ese momento. Entonces, eso es mucho más grave todavía. Cosas que son pagadas con dinero públicos no son tomadas como logros de gestiones cuando debieran ser logros, digamos, de la sociedad y por lo tanto pertenecer a esa sociedad. Creo que coincidir con eso. Y lo otro que me gustaría señalar, también estamos dando vuelta alrededor de lo mismo, es sobre todo apunto a quienes estamos formando el grado y a quienes estamos formando el posgrado en estos temas. En muchos casos nosotros, bueno, ahí Armando justamente es un ejemplo del siempre bregamos por obras hidráulicas que logren mitigar ciertos efectos o que traigan determinados beneficios a la sociedad, como puede ser una presa de contención de crecidas. Armando siempre pone el ejemplo de la presa Rullero sobre el Reconquista en el oeste de Gran Buenos Aires. Pero una vez que conseguimos la obra, en muchos casos esas obras pasan a ser de nadie, digamos. Son obras públicas, pero pasan a ser de nadie. Y el pasar a ser de nadie significa que pasan a ser manejadas por nadie. Entonces tenemos los intereses de los arribeños, como suele decir Armando, y los intereses de los abajeños. O sea, que se asienta posterior de la obra, abajo de la obra, se siente, como dijeron todos los expositores, protegidos por esa obra y por lo tanto ocupa un lugar que cada tanto, por más que tenga una erogación controlada, por más que tenga compuertas, el río lo va a reclamar como suyo. Y si tengo un periodo seco, el arribeño, digamos, dice, bueno, acá el agua nunca ha llegado, digamos, me ocupa parte del vaso o parte del volumen justamente con el que fue pensada esa obra. Entonces, cuando llega un evento, resulta que la obra no sirve ni para el de abajo ni para el de arriba. O sea, en definitiva, utilizamos fondos públicos para obras que después no van a poder ser utilizadas con los propósitos para que los que fueron proyectados. Por eso a mí me parece muy importante que nuestros alumnos, insisto, de grado y de posgrado, tomen conciencia de eso para cuando estén en la gestión, digamos, de los recursos hídricos. Yo creo que lo que falta es una gestión integral, lo dijo Rodolfo. Es increíble que al día de hoy sigamos pensando la cuenca del Medrano como la cuenca porteña o la cuenca bonaerense. La cuenca del Medrano es la cuenca del Medrano y no distingue entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Entonces, de una buena vez por todas, digamos, creo que como sociedad tenemos que exigirles a quienes administran los fondos públicos que se pongan los pantalones largos y que vean las cosas como son. Y por tanto, sigamos viendo a la cuenca del Medrano de capital o a la cuenca del Medrano en la provincia de Buenos Aires, lo mismo que la de Maldonado, la cosa no va a caminar. Tenemos que hablar de comité de cuenca, tenemos que hablar de un organismo que esté sobre la ciudad y la provincia que gestione esas cuencas como lo que son, como unidades hídricas, y la gota que cae de un lado y del otro sale por el mismo, digamos, sea de la provincia o sea de la capital. Marcelo, déjame obviar una idea que yo creo que hoy por hoy toma cuerpo de lo que estamos haciendo y varios países ya lo han desarrollado. Decía Confucio que no hay mejor manera de enseñar a los padres que enseñar a los hijos. Y yo creo que por ahí hay que empezar en la transmisión de las medidas no estructurales. Porque esos pibes, incluso bien chiquitos, dentro de 10, 15 años son elementos que van a transmitir lo que realmente estamos queriendo. No encararla por el lado del intendente, de los planes de contingencia, de los protocolos grandes, defensa civil, sino estructural también en enseñanza primaria y secundaria, metido esto de las medidas estructurales. Dentro de 10, 15 años tenemos solucionado con mucho. No, lo único que agregar es que en lo personal resulta desalentador cuando después de todas las exposiciones uno insiste en muchos temas. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires hay un plan director hídrico desarrollado desde el 2004-2005, no me acuerdo exactamente el año, con medidas estructurales, con medidas no estructurales, cómo discutir los estándares de protección y un montón de cosas, pero con un cuerpo integrado de medidas